Muy buenos días, días en Ecuador, tardes en Nueva York, tardes también en Europa. En nombre de la Federación Internacional de Historia Pública, les doy la bienvenida a un evento que me emociona a mí personalmente mucho por el interés en museos que tengo. El título de nuestra sesión de hoy se llama Diálogos sobre museos y comunidad, la experiencia del Museo Viviente de Otavalángo, y tenemos con nosotros a dos personas que trabajan en el Museo de Otavalángo. Tenemos con nosotros a Lenin Zambrano, asesor jurídico del museo, y a Zaire Zambrano, que es guía turístico del museo, estudió Ingeniería de Turismo en la Universidad Técnica del Norte y se ha desempeñado como guía nativo en las comunidades de Otavalo y también como guía turístico en áreas protegidas. Ellos estarán en conversación con Pamela Ceballos y Malena Bedoya. Pamela es artista, antropóloga, curadora y profesora agregada de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Su trabajo explora la vida social de las cosas, las prácticas de coleccionismo y los usos del archivo. Sus investigaciones y proyectos artísticos relacionan la historia de los museos nacionales en el Ecuador y las apropiaciones locales del patrimonio prehispánico, particularmente en diálogo con la comunidad de la Pila Manabí. Y Malena Bedoya es investigadora postdoctoral asociada a la Universidad de Manchester. Su trabajo se ha centrado en la discusión de colecciones, museos y archivos en diferentes países de la región andina en los siglos XIX y XX. Su trabajo también ha explorado los procesos de musealización en el contexto de las exposiciones universales. Sus proyectos curatoriales se basan en enfoques teóricos y metodológicos de la microhistoria, los estudios visuales, la cultura material y la historia pública. Y por último, yo soy Jimena Perry, soy su anfitriona, ya todos me conocen, bienvenidos y el evento empieza ya con ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jimena, por esta invitación. Para nosotros es un gusto encontrar este espacio en el que podemos conversar con quienes conforman el Museo Viviente Otavalángo, espacio que justamente con Malena Bedoya estuvimos investigando. Fue un detonante muy importante en una reflexión que estamos planteando sobre los museos comunitarios en Ecuador. Y realmente nos interesa que esta charla sea a modo de diálogo, poder escuchar de los propios hacedores y quienes construyen día a día este espacio, su historia, también sus dilemas y también sus propuestas hacia dónde se están proyectando. Para nosotros los museos comunitarios, esta investigación que hicimos entre el 2018 y el 2019, era justamente pensar cuáles son las particularidades de estos museos en relación a lo que podríamos pensar como unos museos más de corte nacionalista o tradicional. Nos preguntábamos, ¿habrán diferencias? ¿Existirá alguna particularidad específica que caracterice estos museos en Ecuador? Pensando que hay un debate muy importante de este tipo de museos que se caracterizan justamente por una apropiación y una activación comunitaria, y que en el caso de Otavalángo nos parece muy emblemático también la utilización de ciertas estrategias de autorrepresentación que son más bien performativas, en las que se les da mucha importancia a la oralidad y que lo que buscan en el fondo es conservar y revitalizar el patrimonio cultural intangible y tangible del pueblo quichua Otavalo. Entonces, bueno, para nosotros ha sido sumamente importante conocer de cerca este proceso y entenderlo también como algo que está abierto, ¿no? A diferencia de un museo de corte nacionalista o un museo etnográfico, que ha sido un poco el contraste que hemos establecido con Malena al mirar museos de este tipo en Ecuador. Nosotros encontramos relatos muy fijos, narrativas muy cerradas, encontramos una distancia que existe entre lo que se representa, lo que se cuenta y las personas que constituyen esos espacios del museo. Al ver ese contraste nos interesa justamente darles voz a estas personas que hacen el día a día de este museo y que también nos permiten plantear temas muy importantes en relación al trabajo indígena, a la historia del obraje y la fábrica, temas que pueden ser muy duros, pero que también le dan una carga política muy importante a estos espacios. Entonces, esta charla, como les comento, se enmarca en esta investigación que próximamente publicaremos junto con Malena, y que estuvo acompañada de un proceso tanto de entrevistas como de trabajo de observación, y además un taller que tuvimos la posibilidad de hacer en 2019 en el Museo Otavalángo
con personas de la comunidad que aportaron muchísimo también en pensar en estas nuevas posibilidades de una museología comunitaria. Entonces le doy paso a Malena Bedoya para que empecemos este diálogo. Bueno, buenos días, buenas tardes. Y estoy muy contenta de estar de nuevo con ustedes. Gracias a Jimena por esta invitación y muy agradecida a los compañeros, a Zairi y a Lenin por estar aquí. Para mí realmente como dijo Pamela, siempre fue, digamos, una oportunidad para pensar los museos desde esta perspectiva más comunitaria, que además siempre nos abre y nos permite otras lecturas, nos permite otras entradas, hay otras formas también de pensar la misma museología y creo que en eso el Museo Tabalango siempre está un paso más adelante haciendo cosas, preguntándose cosas en proyectos que tienen mucho que ver con la memoria, con los ancestros. Entonces, para mí realmente es, y creo que lo hacemos como Pamela y yo, nosotras, es muy importante esta reunión. Vamos a organizar esta charla que más bien la hemos denominado como un diálogo a partir de unas preguntas. Quisiera de pronto, Zairi, ahí, pensando un poco también para la audiencia que nos escucha ahora, que es una audiencia bastante amplia, que es la gente que está alrededor de la Federación de Historia Pública y que va a estar escuchando este video y digamos esta conversación, que me cuentes un poco sobre cómo se organizaron, cómo se conformó este museo, de alguna forma como esta historia del proceso de organización alrededor que dio vida a este museo. Entonces, te dejo la palabra, Sairi. Bueno, pues con todos, muy buenos días. Como había un poquito dicho, mi nombre es Zairi y bueno, pues yo soy el guía en el museo. Nosotros siempre hemos soñado, ¿no? De que si habrá personas de que hablen por nuestra cultura o habrá personas de que estudien nuestra cultura, es muy diferente a vivirla, ¿no? Es por eso que nosotros empezamos este sueño del Museo Viviente Tabalango con las personas, con los gestores, con los que vivimos nuestra cultura mismo, y en especial con los ex trabajadores de la fábrica en donde ahora es el museo. Entonces, nos organizamos en diferentes comunidades y en diferentes familias en las cuales ellos vivían, ellos respiraban su propia cultura. Previamente habíamos hecho algunas reuniones en las comunidades con las familias que estábamos interesadas en este proyecto. Entonces habíamos conversado de cuál es el sueño, cuál es la meta, cuál es el objetivo de alcanzar estas metas, estos objetivos. Y bueno, pues las hemos ido plasmando mediante el tiempo, cuáles eran el objetivo principal del museo, el cual era hacernos conocer. ¿Ya? Entonces, con las demás familias, con las demás personas que eran de las comunidades, nos organizamos de esa forma. Bueno, pues como estaba mencionando, en familias, ¿no? Estas familias nos colaboran hasta el día de ahora con lo que es las presentaciones de cómo es la textilería, de cómo es la gastronomía, de cómo es bueno, pues la parte de la magia, en lo que es el Yachak, ¿no? Entonces, de esa forma nos organizamos nosotros y lo más principal, la organización en la minga, ¿ya? Una minga para nosotros es ayudarnos entre todos en la comunidad. Entonces, de esa parte inicia el museo, ¿ya? Con la organización colectiva de las comunidades, con la organización colectiva de las familias. Esa es la organización para nosotros. Y una pregunta así que está hilada a esta idea de cómo nació este museo, para que la gente que no conoce mucho, ustedes están en una fábrica, ¿podrías contar un poquito esa historia del lugar donde están? ¿Ya? Bueno, nosotros estamos situados en la ciudad de Otavalo, en la provincia de Imbabura, en el país Ecuador, ¿no? Estamos en una ex fábrica textil, ¿ya? Esta fábrica textil en data de 1858. Anteriormente a ser una fábrica textil fue una hacienda que se denominaba Hacienda Quinta de San Pedro, que data del año de 1821.
¿ya? Estos lugares para nuestros pueblos siempre fueron lugares de esclavitud, ¿ya? En donde al indígena le ponían a trabajar, dicen, hasta 20 horas al día, con 4 horas de descanso. Entonces nosotros retomando a eso, poniendo un punto de ancla, como se puede decir, empezamos en ese lugar, ¿ya? Entonces los ex trabajadores de estas fábricas narran historias, nos cuentan sus vidas, nos cuentan lo que había pasado en ese lugar. Y nosotros empezamos en ese lugar, ¿no? Como te había dicho, el Museo Viviente Tabalango partió desde desde el momento, me permite un momentito, eh, partimos a hacer el punto eje de lo que es hablar de la cultura, de lo que es hablar de nuestra forma de vivencia, ¿ya? Tal vez tal vez otra pregunta más. Sí, saber cómo lograron entonces esta propiedad de la fábrica, o sea, Ajá, cómo más o menos, porque es Jimena, me pone que para ya, explicar el contexto, ¿no? sí, Ya. Pues bueno, más que todo de detallar de que siempre el trabajo colectivo que se hace en una comunidad o en un proyecto, en este caso siempre ha sido a través de la Minga. De esa mención pues nace este sueño, ¿no? Este sueño denominado Museo Viviente Otabalango, una organización que conforma 23 familias de diferentes comunidades, en este caso mencionar que también no somos solo pueblos quichuas, sino que hay una diversidad cultural y en este caso están conformados por pueblos mestizos, afros y demás compañeros que hacen parte de este museo. De toda esta cohesión, más que todo, nace este sueño en apropiarnos de nuestra cultura, pero necesitar siempre un sitio en donde podamos contar. De esta razón es que en el año 2010 supimos sobre la razón de una ex fábrica que había sido el punto clave en donde nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, hasta en este caso nuestros tatarabuelos, o sea, venían en una razón de trabajo y en donde solo había esta fábrica, una fábrica que estaba en el olvido hasta el año 2010. De toda esta razón, dijimos comenzar de ahí, ¿no? Comenzar de donde comenzó nuestra cultura, de donde comenzaron nuestros abuelos. En este caso, sí, lamentablemente, nuestro trabajo que hacían nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, no era netamente porque ellos querían, sino que era netamente porque eran esclavizados. Y por esta razón mismo, a posterior al tiempo, decir de que no queremos que nosotros nos cuenten un historiador, sino que nosotros ir y apropiarnos de esa cultura y de ser como quichuas de Otavalos, decir de que ese espacio es el correcto, ese espacio es el lugar preciso en donde tenemos que contar nuestra historia. De esa razón es que se conformó un proyecto, este proyecto que conformaba 23 familias. Una vez consolidado el proyecto, fue presentado más que todo esta propuesta y en donde todos tuvimos la voz y voto más que todo para decir en dónde está este predio, qué se puede hacer con este predio y hasta dónde podemos llegar. De esa razón es que conocimos de que el predio estaba a manos de la Corporación Financiera Nacional, un ente estatal, y pues de esa razón, lo que nos sugirió el Estado había sido presentar un proyecto, una propuesta de trabajo, para que se viabilice un proceso de compra. Mencionar de que nosotros compramos este predio y de esa razón es que, como dijimos, solos no vamos a poder. Necesitamos el anclaje de todas y la contribución de toda la familia. Y es por eso que se cogió de diferentes pilares, en este caso cabildos, y asimismo gente conocedora, gente trabajadora de esta empresa, y es que se conformó este proyecto. Una vez ya detallado este proyecto, nos dieron la aceptación. Una vez aceptada esta aceptación de este proyecto, el precio que nos dijeron fue establecido por $365,000, precio que debía ser cubierto para la compra de este predio.
Lamentablemente, como ustedes sabrán, la vida de nosotros como Mindaraes, como Tabalos, como pueblos arances, es el comercio. Y decir unos valores extraorbitantes más que todo era difícil. Y necesitábamos más que todo, en este caso, el financiamiento. De este financiamiento es que nosotros comenzamos este proyecto de 15 años, desde el 2011 hasta posterior, hasta ahora que estamos siguiendo dando una contribución al banco, más que todo por el préstamo que se nos hizo. Y pues de esta razón es de que estamos en un proceso continuo de cancelación y más que todo en donde cancelamos valores y además contamos nuestra historia. Pero es difícil, ustedes sabrán que vivir de la cultura no es algo fácil y pues por eso es también el costo que tiene el ingreso a un museo. Un museo que no cuenta lo mismo que los otros museos. ¿Por qué? Porque nosotros somos los custodios de un bien patrimonial y somos los custodios de una historia como quichuas, que no me la está contando un vecino, no me la está contando un mestizo, sino que yo, porque mis abuelos, mis bisabuelos palparon una realidad ahí en sus obrajes, lamentablemente con procesos de esclavitud. Ahora yo como un joven profesional, ahora yo como un joven preparado, sino que dar continuidad a esos procesos. Más que todo determinar de que en eso sí, este proceso comienza con personas que netamente no sabían, no tenían un nivel educativo, no tenían ingresos, peor. Pero cuando uno busca, también tiene que perseverar por esos sueños. Es que por eso, de la raíz que nacen este sueño de nuestros padres, ahora los hijos de este mismo núcleo que somos de las 23 familias, los hijos ya más preparados, más que todo, no con una idea cambiante, sino que darle fortaleza a los sueños de nuestros padres, estamos en este proceso, ¿no? Anclándonos a este sueño de que es un porvenir para mi cultura. Un pueblo sin tradición es un pueblo sin cultura. Y de esa razón es que nace este proyecto. Gracias, Lenin. Creo que también en ese sentido nos gustaría, Zairi, por favor, que cuentes a las personas cómo es el museo, cómo está organizado por temáticas, cuál es ese recorrido que se hace, qué es lo que podemos mirar en el museo como tal y escuchar también, ¿no? Bueno, en ese aspecto hablar también del museo, ¿no? Como había dicho un poco Lenin, era una hacienda, luego pasó a ser una fábrica y luego pasó a ser ahora el museo. Entonces, en esa forma nosotros siempre empezamos a hablar primero la historia del lugar, del año de las casas, de cuáles fueron sus dueños, de cuáles fueron sus principales, bueno, pues fundadores de esta gran hacienda y luego fábrica, ¿no? Luego pasamos al ámbito de lo que es hablar de cómo fue constituida la casa. Un ejemplo, ¿no? La casa en donde estamos ahora es la Casa Museo. Es una casa de 1858. Fue construida por don Pedro Pérez Pareja en el año de 1858, como había dicho. Esta casa, bueno, pues se cuenta de que no quien sea entraba en estas casas, sino que tendría que específicamente entrar el patrón, con sus allegados, con su familia y así. Entonces la exposición es, aquí estuvo el patrón, eh, los materiales de dónde fueron traídos, con qué animales fueron traídos. Seguidamente después de eso se les hace una demostración de cuáles eran los lugares en donde los indígenas se les maltrataba, se les humillaba, se les hacía trabajar. Seguidamente después de eso tenemos un bloque extra en donde también hablamos de lo cuales son las costumbres y tradiciones de nuestros pueblos indígenas, en especial del pueblo tabano, empezando por el área de la vestimenta, cómo ha ido evolucionando la vestimenta de nuestros pueblos hasta la actualidad. Seguidamente damos al rito de lo que es el matrimonio indígena, damos a conocer de cómo se casan las personas indígenas en las comunidades. Seguidamente vamos a lo que es el área de las manifestaciones culturales, cuáles son las festividades, cuáles son sus raimes. En ese aspecto nosotros siempre nos damos a detallar, ¿no? Un poquito de lo que son los dos solsticios y los dos equinoccios, ¿ya? Cuáles son nuestras deidades, cuáles fueron sus funciones en las comunidades,
Seguidamente vamos a lo que es la organización del hogar, ¿ya? ¿Cuál es en donde es la tulpa, en donde se almacenaba el agua, la chicha, en donde almacenaban su ropa, y bueno, lo que es la constitución de lo que era el hogar. Vamos también a conocer un poquito de lo que es la agricultura, también vamos a conocer un poquito de lo que es dar a luz, ¿ya? Con las mamás parteras, y también damos un pequeña, se puede decir una tilde, ¿no? En lo que es hablar del Taitayacha. El Taitayacha para los pueblos indígenas es demostrar lo que es la sabiduría ancestral, la sabiduría de lo que es entender la naturaleza. Y acabamos con la demostración de la muerte, con la demostración del Wandiay, ¿ya? El Wandiay para nosotros es una palabra para mandar a nuestros espíritus al otro lado, se dice. Entonces, con esa exposición damos también a conocer el área de la textilería, lo que son las cayúas, de lo que son los telares. Bueno, esa es la exposición de nosotros, ¿no? Cuando vamos exponiendo, la duración de la exposición demora de 1 hora a 1 hora y media, ¿ya? En esa exposición, como les había dicho, se les hace recrear a las personas que vienen al museo, se les hace conocer, se les hace tocar incluso, y hasta participar en algunas ceremonias, en el cual, un ejemplo, cuando tenemos una muerte de alguna allegado, algún familiar, nosotros procedemos a hacer juegos ceremoniales. Entonces a los participantes, a los visitantes que vienen al museo, se les hace interactuar con estos juegos, ¿no? Bueno, pues vamos ahí haciéndoles jugar, haciéndoles cantar, haciéndoles, bueno, como les había dicho, participar en lo que son nuestras creencias. Ese es el recorrido que hacemos nosotros en el museo. ¿Ya? Gracias, Aide. Una cuestión, una pregunta vinculada más a esta relación que tienen con lo textil, ¿no? Con los telares, por ejemplo, eso viene mucho de tu papá, de René, pensando esta idea de los saberes ancestrales y artísticos en el museo. ¿Cómo piensas tú esta relación? También pensando, para la gente que no sabe, también la provincia misma de Imbabura, digamos, siempre se ha caracterizado también por esta relación con lo textil también. Entonces, ¿cómo está visto eso en el museo? Porque además ahí está la fábrica textil y también hay como todo un ejercicio de memoria con ustedes sobre el tema de la fábrica. Queríamos que nos cuentes un poquito sobre eso también. ¿Ya? Bueno, pues nosotros, como tú habías dicho, ¿verdad? Otavalo se hace representativo por la textilería, por lo que es los grandes transformaciones de la textilería en nuestra zona. Entonces nuestra gente siempre fue innovando, ¿no? Hasta el día de ahora va innovando la textilería. Nosotros empezamos en el museo a hablar de la textilería con la cayúa, ¿ya? Es un sistema de textilería pre-incaico incluso. Entonces hablamos con este punto, ¿no? La textilería para nuestros pueblos fue importante, por el cual nuestra vestimenta se hacía en estas cayúas. Luego, en estas fábricas, como vieron de que es un sistema muy bueno, demasiado bueno, ¿ya? Dijeron, pero es muy lento para las fábricas, es muy lento para el trabajo como en una industria. Entonces decidieron traer los telares europeos. En los telares europeos nuestra gente fue ya más acomodándose a lo que es el pedal con las manos, ¿no? En lo que anteriormente solamente era trabajo con las manos. Luego con estos telares europeos la gente fue más acostumbrándose ya no a trabajar un mes de trabajo, sino que en los telares se hacía un poco más fácil. Lo que un poncho se demoraba, dice, en las cayúas demoraba un mes de trabajo, en los telares demoraban, dice, ya 3, 4 días de trabajo. Entonces fueron haciéndose más rápido, más rápido. Incluso ahora en la actualidad vemos de que los telares fueron descartándose en las casas, en las haciendas, en los obrajes, porque como les había dicho, lo que demostraba, lo que querían ellos era más agilidad, más rapidez. En la actualidad ahora vemos de que las máquinas han ido tomando todo lo que es la acaparación de lo que es la industria. Antiguamente para nuestros taitas, trabajar, el hacer un ponchito, como les había dicho, demoraba un mes de trabajo, ¿ya?
Este mes de trabajo venía también a participar a su familia. La mamá a hacer el hilo, sus hijos a limpiar la lana y el papá iba tacando la lana, tacando los hilos de lana, ¿no? Entonces hacían bellos trabajos, hacían ponchos, como les digo, duraderos, casi de 80 años de antigüedad. Luego se pasó al telar. Estos telares también hacían participativo de lo que era la familia. Seguían limpiando la lana, seguían haciendo los hilos. Ya se hacía un poco más rápido, demorando, como les había dicho, 4 a 5 días de trabajo, con hasta veces, en la actualidad vemos de que hay, estos trabajos duraron 20, 30 años. Ahora, como siempre yo pongo en las explicaciones un ejemplo, ¿no? En las máquinas, claro, nos agilizan mayor la producción, pero vemos de que estas ropas, estas prendas van a durar 2, 3 años. ¿Ya? Ese va siendo la evolución de lo que es hablar de la textilería en nuestras fábricas, en nuestras casas. En un museo damos énfasis a hablar de lo que es la cayúa, de lo que son los telares europeos. Ujú. Gracias, Airi. Lenin, nos gustaría cerrar con esta pregunta que tiene que ver con las nuevas generaciones. ¿Cómo las nuevas generaciones se han involucrado en este proceso? ¿Cómo hay un interés también por desarrollar otras actividades de activación de este espacio? Por ese lado nos gustaría escucharlos. Pues bueno, muchas gracias. En este caso, la razón mismo como juventudes creo que es el ente principal para que estos procesos se den continuidad. Lamentablemente, nosotros estábamos hablando sobre un proceso de pérdida de identidad y de cultura por parte de nosotros mismos como jóvenes, ¿no? Eh, ya yendo a un poquito más que todo a indagar sobre la razón mismo, el hecho de nuestro idioma ha ido perdiendo espacios, asimismo el hecho de nuestra vestimenta ha ido perdiendo espacios, pero ¿por qué? Por el aspecto mismo de la globalización, el aspecto mismo de la educación dentro de los hogares, lamentablemente por esta cuestión de ser pueblos mindalaes, ha hecho de que nosotros también comencemos a diversificar y comencemos también a difundir nuestra cultura fuera de nuestras fronteras. Pero de esa misma razón es que las nuevas generaciones han ido trayendo otro tipo de aspectos vivenciales a nuestras realidades. Y es por eso que ha hecho temblar dentro de la vida de nuestros padres o asimismo abuelos, de cómo nosotros también estamos cambiando y por esos cambios que estamos sufriendo, lamentablemente, o sea, hemos visto una pérdida de identidad. Pero, como digo, somos una estructura que la conformaron nuestros padres y desde este espacio que ha sido el ente primordial dentro de todos los aspectos, aún sin tener el apoyo estatal. En este sí, mencionar que como Museo Viviente Otabalango, hemos hecho la razón de que este espacio sea el preciso para que el joven, para que el niño se autoeduque y sepa el verdadero valor sobre nuestra cultura, el verdadero valor sobre nuestros espacios, sobre donde comenzaron nuestros abuelos. Y desde que esta razón mismo de los obrajes ha hecho de que nosotros sigamos en procesos de capacitación, de diálogo. Es por eso que Museo Viviente anualmente, y no solo anualmente, sino que mensualmente nosotros nos hemos propuesto formas, asimismo estrategias en donde ¿qué enfocamos? Nuestro idioma, nuestra cultura. En este caso sí, damos clases de quichua, damos clases de tejido, no con un aspecto más que todo de que sea lucrativo, sino que, que el joven se venga y se prepare, conozca sobre el trasfondo de nuestra historia y de que con todo esto que conlleva, más que todo, el espacio como museo viviente crezca y las capacidades de los jóvenes que vienen y nos visitan también vaya creciendo, sea algo mutuo. Y de este espacio, más que todo, consolidar de que nuestra proyección
no es solo estancarnos ahí, o no solo el hecho de difundir de que nuestra cultura es así, no, sino que nosotros promocionar este aspecto cultural, pero nosotros como niños, que nadie nos los cuente, sino que los jóvenes, no solo que son pertenecientes al museo, no solo decir de que si es que soy perteneciente al museo, tengo la idea de que yo también sí tengo que aprovechar, no, sino que nosotros hemos abierto en idea colectiva de que jóvenes, no solo indígenas, mestizos y demás que son pertenecientes a Otavalo, que vengan y nos visiten y de que esta ayuda colectiva nosotros seguir difundiendo. Esa es nuestra proyección, esa es nuestra idea como como juventudes, y pues de esa razón mismo es que han nacido proyectos estratégicos. Hace poco nomás nosotros estuvimos trabajando con Naciones Unidas, asimismo hemos estado presentando proyectos con el GAD municipal, con el GAD de Otavalo, con el gobierno provincial. Lamentablemente, como no ha habido una cohesión, eso sí, decirla y frontalmente nosotros decimos de que hay apoyo en diferentes aspectos, pero no hay apoyo a la cultura. Y por esa, más que todo, por ese quiebre, por ese lapso de que no hay un apoyo, o sea, nosotros nos hemos visto en la lamentable idea de, o sea, hacer 1 millar de cosas para que poder difundir, poder seguir con este sueño. No es fácil, pero estamos en proceso, en lucha, y más que todo es que jóvenes estamos interesados, porque el hecho mismo de nuestra cultura es mucho, es muy diversa. Y eso quiero que no solo quede conmigo, sino que quede con mis generaciones. Y eso es que lo que queremos difundir con los jóvenes, de que este aspecto no solo quede aquí, sino que se diversifique en las diferentes personas, mestizos, pueblos y demás, pero no solo aquí, sino que vaya trascendiendo en el mundo. Muchas gracias, Lenin. De hecho, sí, yo creo que es súper importante visitar la experiencia del Museo Viviente. Ahorita lo que quería comentar con Jimena, creo que hay algunas preguntas. Entonces, Jimena. Tengo varias preguntas para hacerles. Una ya la contestó Lenin ahorita, que era la misma que le hizo Pamela acerca como de la tensión entre lo tradicional y lo moderno, pero tengo otras preguntas. A mí me llama mucho la atención el nombre del museo. Yo soy colombiana y en muchas comunidades colombianas la percepción del museo es que los museos son cosas muertas, que ahí no pasa nada, que las cosas van a morirse ahí. Pero en cambio ustedes ponen museo viviente. Me gustaría mucho que me explicaran un poquito más por qué pusieron ese nombre, por qué es viviente. Ya, bueno, Ahí pues está, Tani. vamos a esto, ¿no? Siempre hablamos de lo que, como ustedes habían dicho, un museo siempre es un espacio en donde están cosas estáticas o cosas para ver que están ahí, que no se mueven, se puede decir. Para nosotros, museo, hablar de un museo viviente es mi cultura está viva, mis tradiciones están vivas, mi pueblo está vivo. Y toda la parte explicativa de lo que es el Museo Viviente está siendo viva por nuestras comunidades, por nuestros pueblos. Es por eso de Museo Viviente. Estoy vivo yo, estoy dando una información que aún sigue viva, estoy dando una información que se va a pasar de generación en generación. Es por eso del Museo Viviente. ¿Y por qué Otabalango? El Museo Viviente Otabalango nace de un líder, ¿ya? Otabalango para nuestros pueblos es un cacique, ¿ya? El cacique dice que este cacique no se sometió a lo que es el Inca, ¿ya? Entonces, hablamos de un líder imponente, ¿ya? El Museo Viviente Otabalango nace con este líder, Otabalango, este cacique, ¿ya? Entonces, nosotros adoptamos el nombre de Museo Viviente por nuestras costumbres, por nuestras vivencias, que aún sigue vivas, como les había dicho, y por este cacique Otabalango. Una pregunta, pues para los dos. Ustedes mencionan que no tienen apoyo. Supongo que se refieren a apoyo económico. Entonces, de dónde sacan los recursos para que el museo funcione? Bueno, en este caso, la razón mismo de que no tenemos un apoyo estatal y peor de entes externos, ¿no?
ha hecho de que nosotros también hagamos una dinámica de trabajo en donde damos a conocer de forma explicativa y vivencial sobre nuestra cultura, sobre nuestra tradición, pero por el hecho mismo de que yo estoy mostrándote algo, estás llevándote algo mío, o sea, hace de que nosotros también no vivimos del viento, ¿no? Y pues en esta cohesión más que todo ha hecho de que nos hemos también tenido en la obligación de prepararnos como guías nativos, de prepararnos como guías turísticos, y de esta razón mismo el trabajo cuesta, el trabajo en una comunidad cuesta, la minga también, todo es un sacrificio. Y por esta razón mismo es de que de un conversatorio que se tuvo con el Ministerio de Turismo, nos dieron la razón y establecieron un valor general entre turistas nacionales y extranjeros, que es de $5 por el tour que se le va a mostrar al visitante. Y de esta forma es que nosotros subsistimos y damos mantenimiento a este espacio. Pero nuestro trabajo no queda ahí. Nosotros también nos hemos visto en la obligatoriedad, porque te mencionaba una deuda que tenemos con el Estado, ¿no es cierto? Y de esta deuda nosotros hacemos un trabajo en Museo Viviente, pero externamente también tenemos nuestros trabajos que son en diferentes funcionalidades. Y es de cómo nosotros hacemos nuestro proceso y de cómo nosotros trabajamos en Minga, como te decía. Añadiendo lo que también dice Lenin, nosotros siempre estamos innovando en cualquier aspecto, ¿no? Las casas de, como te había dicho, de 1858, 1821, esas casas son muy grandes, entonces nos da cabida para hacer eventos sociales. Ya hacemos eventos netamente culturales, cuando son conciertos de música folclórica, conciertos con arte. Entonces, siempre nosotros estamos ayudándonos, no solamente entre nosotros, sino que entre pueblo otavaleño, entre pueblo imagureño, incluso en el pueblo ecuatoriano, vienen personas de Quito, de Guayaquil, de Cuenca, de diferentes partes del Ecuador, a hacer eventos culturales en el museo. Y bueno, pues como te había dicho Lenny, hablar de la cultura a veces es muy difícil, ¿ya? Y toca tener, bueno, pues algunos factores con nuestros compañeros, es decir, tanto cuesta la entrada, tanto cuesta el evento, y bueno, pues los fondos recaudados son netamente para pagar al Estado, como Lenny había mencionado, ¿no? Es por eso que nosotros siempre estamos de mes en mes haciendo eventos ya sean folclóricos, culturales, en todo lo que nos pueda ayudar a nosotros para seguir como museo, ¿no? Y también, como también mencionamos, las mingas. Para nosotros no pagamos guardias porque nosotros mismos somos los propios guardianes del espacio. No pagamos a un jardinero porque nosotros mismos nos estamos preparando para tal vez cortar la hierbita, cortar algún césped, ¿no? También no pagamos de lo que es trabajadores, ¿ya? Porque nosotros mismos estamos tal vez subiendo a curar el techo, a curar las paredes, a limpiar, todo eso. Entonces, como habíamos dicho, el trabajo en la comunidad siempre va a ser la minga, y este lugar no es la excepción. Siempre trabajamos con mingas. Ajá. Una pregunta pensando en el público que va a ver el video después. Nosotros sabemos perfectamente que es una minga, pero puede que la gente que lo vea no sepa que es una minga. ¿Nos pueden explicar qué es una minga? Una minga es el trabajo colectivo, ¿ya? Una minga es yo, tal vez voy a necesitar tu ayuda mañana, ¿ya? Pasado mañana yo te voy a ayudar también a ti. Y así venimos con el Randy, ayudarnos entre todos, colaborar entre todos. Si una persona tal vez no puede ayudarme con una pala o tal vez poniendo un techo, me va a ayudar con la comida, ¿ya? Si esa persona tal vez no va a poderme ayudar con la comida, me va a ayudar tal vez ayudando a pasar los materiales de trabajo. Y así es una ayuda colectiva entre todos. Si todos vienen, va una persona con la comida, otra va a venir con el agua, otro va a venir con su fuerza. Y bueno, pues así nos ayudamos colectivamente entre todos. Claro, y supongo que eso también tiene mucho también que ver con el nombre del museo, Museo Viviente, porque hace parte de toda esa parte colectiva
de la cultura de Exacto, ustedes. exacto. Yo tengo otra pregunta, pues, para los dos o para pues, quien la quiera contestar, y es con el público. Yo los sigo a ustedes en redes sociales y he visto que van muchos extranjeros, pero me gustaría que hablaran como del público que va hasta el museo y cuáles son las reacciones que tiene ese público cuando sale del museo, qué les dicen, si les gusta, cómo hacen ustedes para atraer, por ejemplo, a niños y a jóvenes. Pues bueno, más que todo mencionar sí de que ha sido una necesidad básica el hecho también de poder tratar con, es diferencial el hecho de tener un visitante nacional al hecho de tener un visitante extranjero. Y tú sabrás de que cuando es un visitante extranjero también se tiene que detallar más pausadamente el aspecto, y a veces cuando en esa necesidad nace de que no son hispanohablantes, en este caso, nos hemos visto en la razón también de prepararnos en el idioma inglés, más que todo para que esta visita sea más interactuada y de que el visitante también conozca más a profundo sobre nuestra razón. Pero asimismo, en el aspecto también de tratar con niños, tratar con ancianos también es muy diferencial, y a cada turista se le da ese plus, ese aspecto de llegar a ellos, que conozcan ese aspecto, de que ellos también, de cierta manera, no ir en el lado de que todo es memórico o todo es como un libro lo detalla, sino que ir en puntos claves y estratégicos en donde el niño o la persona adulta se identifique o de que algo le llame la atención y de ahí comenzar. Y de que si el extranjero no domina el español en este caso, llegar ahí, tratar de siempre cubrir espacios y más que todo para que ellos también se identifiquen con nosotros, y esas necesidades más que todo al final se le pide de manera cordial al visitante para que nos ayude con su hoja de visita. En este caso, dar y detallar de qué tal le pareció el tour, en qué podemos mejorar. No somos perfectos, estamos en procesos cambiantes de minga, de cohesión y demás razones. Y esta razón también hace de que ellos también nos den su plus. Siempre satisfactoriamente ha sido un trabajo de que siempre en los tours que hemos tenido, siempre ha habido una razón positiva en nuestro trabajo. Y los aspectos también de que a veces ha habido también, no siempre de todo lo bueno también hay algo malo, ¿no? Y pues nos han dicho de que hay ciertas necesidades que deben cubrir. Y pues hemos ido poco a poco. Y satisfactoriamente estamos en procesos. Añadiendo lo que dice Lenny también, a veces vienen turistas, ¿no? Y dicen, ¿cuánto es la entrada? $5. Dice, ¿y qué van a enseñarme? Pues dice, ¿qué voy a aprender? Bueno, pues nosotros hemos aprendido de eso también, ¿no? Y vamos enseñándoles de que identificarnos con el turista, ¿ya? Identificarnos cuáles son sus necesidades, cuál es su expectativa ante el museo. Entonces vamos involucrándole al turista en lo que es el museo. Vamos haciéndole interactuar de poco a poco, a veces como se dice, ¿no? Dándole de cucharita a cucharita, como se dice. Entonces, de esa forma nosotros siempre al finalizar las exposiciones van con una sonrisa o con un llanto, que a veces de eso creo que nos da, son experiencias, ¿no? En este ámbito de lo que es el turismo. Cuando lloran, a uno a veces dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Tal vez le duele alguna cosa. Dice, no, es lo que me gustó, dice. Es la forma de cómo ustedes explican el museo, de cómo ustedes hablan de su vivencia, de cómo hablan de su historia. Dice, y me duele que ustedes hablen así, dice. Y me da también una felicidad al saber de que ustedes están empoderados de la cultura. Entonces, tenemos a veces esas experiencias de que van sonriendo con una sonrisa en la cara y dice felicitaciones, y otras veces van llorando, dice muy hermoso lugar, y bueno, pues dice me gustó, pero también rompí en llanto. Eso es un poquito. Y Lenin mencionaba que a veces hay reacciones no tan positivas, que también ha habido como cosas negativas o críticas. ¿Pueden mencionar una que les hayan hecho? Bueno, más que todo, eh, mm, podría ser como negativo. Nosotros, claro, tú cuando visitas otro museo, en este caso,
siempre hay un guía nativo que está uniformado, presente para la ocasión, ¿no? Pero nosotros, como siempre, vamos a un lugar de trabajo, estamos en un proceso de minga, siempre hay alguna realidad que contar. Y de esa razón, más que todo esa razón, es de que nosotros a veces nos han dicho de que eh, nos mencionan de que ¿por qué la presencia? ¿Por qué se presentan así nosotros con ropa de trabajo? Pero les mencionamos en cambio que no estamos en un sitio que ya está, nos dieron preparado. Nosotros estamos preparando terreno para poder nosotros también después a futuro estar con la presencia que ellos ameritan. No es por falta de respeto, sino que nosotros siempre estamos en trabajo, estamos en mingas y a veces nos presentamos con botas o a veces nos presentamos sucios, pero no es por darle menosprecio al turista. Pero en este caso a veces no malinterpretan las cosas de que no estamos, o sea, a la ocasión y pues se lleva una mala crítica, ¿no? Pero más de eso, no, lamentablemente, beneficiosamente, o sea, Afortunadamente. afortunadamente hemos tenido el lado de llegar con Buenas los turistas. críticas, ¿no? Buenas críticas, constructivas, siempre constructivas. Beneficiosamente, Papito Dios siempre nos ha estado cuidando, somos muy practicantes de que si uno obra bien, el trabajo irá bien. Y tengo otra pregunta. Porque ustedes mantienen sus tradiciones vivas, pero supongo que también les toca pues hacer investigación, ¿cierto? Y estudiar y eso. Pero ¿cómo hacen, por ejemplo, con tradiciones orales que de pronto la persona que sabe las historias ya no está? ¿Cómo hacen para seguir manteniendo esa tradición todo el tiempo viva y cómo se la enseñan a los niños? Bueno, pues nosotros en ese ámbito siempre estamos, como ustedes nos dicen, ¿no es cierto? A veces mueren las personas que sabían esa tradición. Siempre nosotros tenemos un collage de información, ¿ya? Cuando viene una persona, un ex trabajador al lugar, y ahí dice, aquí trabajé, aquí estuve. Entonces nosotros siempre procuramos tomarle una fotografía primero, luego le pedimos si es que le podemos grabar, ¿ya? La experiencia de él que tuvo en el lugar. Entonces, con esa base de datos, nosotros siempre estamos guardándole en un computador y decimos, bueno, tal persona vino, tal ex trabajador o ex persona que vivió aquí, decimos, tomamos en nota de quién, cuándo vino, en qué fecha vino y la grabación, ¿ya? Y bueno, pues no hacemos de que se pierda esa historia, esa narración, ¿ya? Y seguidamente nosotros nos preparamos, vamos a escuchar el video, vamos a, bueno, pues un poco a veces memorizarnos en qué año, en qué fecha su abuelo trabajó o él trabajó. Entonces, a los niños también se les está dando esa explicación. Aquí trabajaron nuestros abuelos, a veces vienen niños de que son nietos de los trabajadores. Y bueno, pues vamos siempre interactuando con cualquier persona, sean niños, jóvenes, adultos, hasta a veces personas de avanzada edad vienen a conocer el museo y se les va explicando de poco a poco. Y ese archivo que ustedes están formando con lo que me dicen de las fotos y eso es abierto al público. ¿Una persona, un investigador puede ir a consultar eso o no? En el momento todavía aún no, porque estamos, ¿cómo se dice? Estamos atando los hilos, ¿ya? Entonces, esta base de datos la tenemos únicamente para las personas que ahorita estamos en el museo. Le decimos de un ejemplo, ¿no? Tal mes vino tal persona, entonces, por favor, van poniéndole en la base de datos, esa persona vino, qué hizo, qué contó, ¿ya? Seguidamente estamos en un proceso, en un proyecto de que enlazar todos estos hilos, ¿ya? Y hacerlo en forma digital completamente. Entonces, posteriormente en el futuro, con la bendición, tenemos este proyecto de hacer un libro, ¿no? Ya tenemos la Universidad Técnica del Norte, que queda aquí en Ecuador, nos quiere ayudar en ese aspecto de narrar todo lo que estamos contando. Ay, qué bien, los felicito, están organizadísimos. Sí, además también Muchas gracias. han hecho conversatorios. Yo recuerdo uno que hicieron con las mujeres, también hicieron uno de las mujeres en la hacienda, que estaba
Mercedes, hicieron varios, o sea, han hecho algún montón de actividades súper Bueno, pues, organizados, o sea, es- incluso dentro, muchas gracias. cuando fue el COVID, yo recuerdo muchas cuestiones que hicieron también, ¿no? Porque el COVID también les pegó duro al museo, ¿no? Mucho, Sí, fue muy duro. demasiado. Y yo, sí, yo recuerdo mucho esa etapa también, pero, o sea, igual creo que Sari han dicho muchas cosas, también tienen un huerto orgánico. Recuerdo también que estaban en temas de comida, o sea, es como un museo que se mueve un montón. Exacto. Sí, como tú habías dicho, ¿verdad? No podíamos quedarnos con las manos cruzadas. Tocó volver, como se dice, a la tierra, ¿ya? Siempre en ese aspecto de que trabajar, lo primero es la tierra. Entonces, para comer necesitábamos de la tierra. Entonces, si no teníamos para explicar, si no teníamos turistas, ¿cómo comíamos? Necesitábamos volver a la tierra, a seguir cultivando nuestras hortalizas, nuestras frutas, ¿ya? Entonces, de ahí se vio la necesidad de crear nuestros huertos orgánicos, que hasta la fecha seguimos trabajando en eso. Yo ya no tengo más preguntas. No sé si Elena o Pamela tengan otra pregunta o que tengan un comentario para hacerles, o Sí, si alguien del público quiere hacer algún comentario o mención. no sé, Pame, si tú querías comentar algo, no sé. Bueno, realmente agradecerles muchísimo a Lenin y a Zairi. Creo que es importantísimo que ellos narren justamente su experiencia, esta gran experiencia y experiencia organizativa que para nosotros ha sido un detonante muy importante en entender qué es un museo comunitario y todo ese potencial que tiene, y ustedes realmente lo viven día a día, ¿no? Entonces, más bien agradecerles muchísimo por compartir, por esa generosidad también para contar, para seguir narrando estas experiencias. Y no sé, Male, también si quieres comentar algo. Sí, bueno, yo les conozco hace mucho tiempo a Zairi, a Lenin, a Luzmila, a René, y siempre con los estudiantes de museos de la universidad donde yo doy clases, siempre es una parada oficial aprender de esas experiencias, y creo que pensar también este tipo de museologías nos ayuda como también a desaprender otras formas del museo, digo yo, ¿no? Porque a mí yo creo que la experiencia del museo viviente es una experiencia muy particular, y muy, yo sí diría que siempre están innovando en muchas cosas, siempre hay como una cuestión creativa muy marcada, y eso siempre, ya saben, lo que yo pienso. Yo les felicito mucho y agradecerles también por toda la Gracias, generosidad. Y muchas bueno, gracias. Jimena, no sé si Pues cerramos. sí, pero yo también quiero darles las gracias a Lenny y a Zairi y pues, a Luzmila, por supuesto a ustedes dos, a Pamela y a Malena, por haber hecho posible este evento. Quedo como fascinada, porque para mí esto es una experiencia pues novedosa. Yo había oído en el pasado modelos de museo productivo, pero el museo viviente da como un paso más allá. Ustedes están haciendo más cosas, están innovando más. Muchas gracias, me parece realmente maravilloso, maravilloso. Y nosotros desde la Federación Internacional de Historia Pública, en lo que podamos ayudar, por ejemplo, para promocionar, divulgación, no duden en comunicarse con nosotros. Muchas gracias por haber Muchas aceptado la gracias. invitación y espero que se repita. Espero que en algún momento, cuando vayan a sacar el libro o algo, cuenten con este espacio para hacer un lanzamiento por acá. Muchas gracias. Yo Muchísimas, Paichanchi, yo Paichanchi. Pachani. Muchísimas gracias de corazón a ustedes también por habernos tomado en Mandaste. cuenta, ¿no? Y brindado este espacio. Como había dicho, de parte del Museo Viviente Tabalango, muchísimas gracias por habernos invitado. Un gusto.